Hola, buenos días. Una nueva edición del programa Conversando. Uruguay tiene más o menos 6 millones de personas. Lima ya se empieza a acercar a los 10. Es decir, que Lima tiene más gente que todo un país, como por ejemplo Uruguay. Y para hablar de estos temas, administración, urbanismo, planeamiento, etcétera, 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 tenemos hoy aquí como invitado a Jorge Chávez Álvarez. ¿Lo recuerdan? Fue nada más y nada menos que presidente del BCR y hoy un connotado consultor y analista político. Jorge, muy buen día, bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Un gran gusto estar en tu programa. Es mutuo. Esa es la primera pregunta o tema. Lima es más grande que muchos países. ¿Qué está implicando todo esto hoy en día? Bueno, Lima ciertamente es más grande que varios países, pero también se ha convertido en la ciudad con el transporte más caótico de América Latina, la ciudad más contaminada de América Latina. Ya hemos pasado en el año 2013 a Santiago de Chile. Y no solamente, y contaminada además, tomando en cuenta que tenemos acantilados por donde fluye el viento. Claro, ¿Cómo se da el nivel de contaminación para que eso esté así? Así es. O sea, quiere decir pues que estamos muchísimo peor, ¿no? Porque Santiago, que es la siguiente ciudad más contaminada, tiene el gran problema de que la cordillera no permite la fluidez del aire, ¿no? Y además nos estamos convirtiendo en una de las principales ciudades más congestionadas, ¿no? Por el caos del transporte. Sí. Ahora, Jorge, ¿esto es culpa de los alcaldes? Por ejemplo, del señor Castañeda, de Susana, del anterior que ya ni me acuerdo quién era, ¿o es culpa de una política de Estado donde está mal estructurado en la delegación de poderes y yo diría incluso los recursos? El sistema político es nefasto en el Perú, ¿no? En general, para todo lo que es gobierno nacional y más aún a nivel de lo que es gobierno municipal y sobre todo Lima, porque Lima padece de un problema de gobernabilidad tremendo, ¿no? En primer lugar, siendo ya una ciudad metropolitana, ¿no? Con una complejidad de relaciones entre puerto y ciudad. Sin embargo, tenemos dividido, ¿no? A Lima con Callao, donde hay posiciones encontradas todo el tiempo y autorizaciones diferentes, falta de coordinación. Digamos, yo creo que Lima ha llegado a un nivel de desgobierno que vale la pena repensar todo el tema de la gobernabilidad de Lima. Ahora, porque tú dices una cosa muy importante, tú lo que estás planteando de alguna manera en lo que dices es, por lo menos así lo entiendo yo, ¿por qué Lima tiene que estar separada del Callao? Y yo traslado esa pregunta a ámbitos más internos. ¿Por qué San Borja tiene que estar dividida de La Molina? ¿Por qué San Borja tiene que estar dividida de Miraflores? ¿Y por qué Miraflores de San Isidro? ¿No hay demasiados municipios en Lima? Hay 43 municipios en Lima, que son muchos, ciertamente. En algunos casos son municipalidades muy, muy pequeñas, pero yo no diría que ahí está el principal problema, ¿no? Porque en todo caso, digamos, más importante es definir con toda claridad cuáles son las competencias de la municipalidad provincial y la municipalidad distrital. Y aún hoy existe una serie de traslapes y digamos, sobre todo el problema que hay entre Lima y Callao, digamos. Yo creo que eso es lo central. Lo que ameritaría, creo yo, en lugar de pensar en fusionar distritos, es en generar, digamos, dividir Lima en varias centralidades, ¿no? Y en cada una de estas centralidades crear una autoridad rotativa, digamos, de Lima Sur, de Lima Norte, de Lima Este, ¿no? Y Callao, digamos, ¿no? Entonces, es decir, conos de gestión. Conos de gestión mancomunadas, digamos, en las que los alcaldes de cada distrito eligen a uno de sus alcaldes como digamos, digamos, cabeza del gobierno de esa centralidad, pero de una manera rotativa se va cambiando a esa cabeza, ¿no? Cada año va variando. Ahora, Jorge, tú eres economista. Los recursos de Lima
están bien canalizados, llegan de manera idónea, el gobierno debería darle más dinero. Yo, por ejemplo, no sé hasta ahora por qué Lima, no se trata a Lima como una región, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Qué opinión tienes? ¿Cómo reformar esto o no es necesario hacerlo? Yo creo que sí. O sea, el gran problema de Lima es que Lima mismo y su municipalidad no ha tenido por muchos años una visión conjuntamente con las demás alcaldías de la ciudad, una visión compartida de futuro para Lima y un planeamiento integral de cómo se va a desarrollar la ciudad en su conjunto, ¿no? Permíteme interrumpirte. Con el recurso profesional peruano actual, el que existe pragmáticamente trabajando para el municipio, ¿eso se puede hacer en una ciudad con casi 10 millones? O sea, ¿no es un poco exigente? No lo digo porque no crea que se pueda hacer, sino porque realistamente a veces no fluye, ¿sí? Plantear este tipo de competencias solamente en el municipio, porque Lima, como decía al comienzo, tiene más gente que Uruguay. Y de repente requiere una manito de otras instancias, ministerios o instituciones gubernamentales para poder trabajar todo este tipo de cosas. Claro, justamente a eso me refería. No solamente hay carencia de planeamiento integral de la Municipalidad de Lima y las alcaldías de la ciudad, sino que en paralelo tampoco ha habido planeamiento a nivel del gobierno central. Y el gobierno central ha tenido, digamos, más bien una visión de solayar Lima, considerando que Lima es una ciudad con mayores ingresos que el resto del país, y entonces en la asignación de recursos, en las transferencias del Fondo Común, se ha privilegiado a las regiones que tienen más atraso, pero sin considerar que en realidad se iban a acumular una serie de problemas por falta de inversión en infraestructura. O sea, en Lima hay una brecha de inversión en infraestructura que no va a poder ser financiada nunca con los recursos propios. Eso es lo que yo estaba de diciendo. la alcaldía de Lima. Y no puede surgir un alcalde que salga al balcón, es una metáfora esto, ¿no? Y que mira al presidente al otro lado y le diga, oiga usted, pórtese con más plata, que aquí somos 10 millones de personas. Yo creo que de eso se trata, ¿no? El alcalde de la ciudad debería ser una persona con un perfil, primero con un conocimiento tecnocrático importante y con manejo político, ¿no? Y una persona que proyecte una gran respetabilidad y que haga que esa respetabilidad obligue al gobierno central a sentarse y llegar a acuerdos de largo plazo. Por ejemplo, el problema del agua, Jorge, ¿es un problema del municipio? ¿Es un problema de Sedapal o es un problema del gobierno central? Porque yo tengo entendido que Lima, por ejemplo, no tiene un sillón en el directorio de Sedapal. O sea, Sedapal es una empresa que en principio debería estar bajo la jurisdicción de la Municipalidad de Lima, ¿no? Que es donde está la gente que trabaja, claro. que consume el agua. Así es, pero siempre con un manejo, con una autonomía como empresa, con un tecnicismo, digamos, y, digamos, evitando la politización, que eso ha afectado al desempeño de Sedapal, justamente porque en el gobierno central muchas veces los directivos que se nombran, más que nada se nombran por ciertas consignas políticas, ¿no? Pero no con criterio de eficiencia, ¿no? Bien. Pues eso le ha quitado a esta empresa, a Sedapal, sí, un nivel técnico que en algún momento lo tuvo, ¿no? Bueno, y el tema que nos atañe a todos, la seguridad. Tengo entendido, no soy especialista en el tema, pero me parece que es así, que la policía depende en Lima del alcalde o de la alcaldesa, dependiendo del caso. Bueno, el alcalde de Lima, de acuerdo con el marco normativo, tiene, digamos, un rol central. O sea, es la persona que debe dirigir la seguridad. O sea, la policía debe responder ante el alcalde. Sin embargo, hay algunos vacíos legales que hay que cubrir, que hay que mejorar. Bien. Pero en principio es así. Pero yo pregunto lo siguiente, Jorge, más allá de que eso sea una cosa obvia y lógica a nivel de gestión administrativa, ¿no es un poco absurdo que la policía dependa del alcalde de turno? La seguridad ciudadana no es un problema infinitamente más complejo, profundo y participante.
Sí, efectivamente. Porque con ese criterio, entonces, por cada asalto que nos hacen, la culpa la tiene Susana. Y eso no necesariamente es así, ¿o sí? Es que lo que pasa es que en la práctica no se da ese mando, no está en el lado de la municipalidad, en la Exacto, práctica, ¿no? exacto, eso es lo que O estoy sea, diciendo. en teoría, en las normas, uno puede interpretar que sí, pero no se ha desarrollado el mecanismo institucional de coordinación que permita garantizar Ujú. que verdaderamente el alcalde ejerza ese Ejerza, mando sí. sobre la Me policía. parece muy, muy importante, muy interesante lo que estás diciendo, Jorge. Propongo lo siguiente, hagamos una pausa, pasemos unos segundos y vamos a un segundo bloque con Jorge Chávez Álvarez. Estamos en Conversando.